Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro primer programa de podcast. Mi nombre es Ariana Villegas, cofundadora de Escena Guayaca, y en este caso estoy junto a... Bienvenidos a todos, soy Yulisa, también fundadora de Escena Guayaca, en donde es una cuenta en la que intentamos difundir el arte y la cultura aquí en nuestra ciudad. El día de hoy nosotras, pues esta es la primera vez que hacemos este tipo de entrevistas, también es la primera vez que nos ven la cara. Así que, bueno, esto es algo nuevo, pero para empezar este primer episodio decidimos escoger un tema que nos llamó bastante la atención y que de alguna forma repercute y se relaciona con lo que está viviendo el país actualmente. Y nosotros como artistas tenemos que hablar de eso también. Y en este caso es sobre la relación que hay entre el arte y la política aquí en Ecuador. Entonces, para desarrollar este tema, nuestra primera invitada es Claudia Meléndez, también conocida como Tepullica. Ella estudia artes visuales, tiene estudios en teoría de la música y composición, ilustradora de crónicas, fotógrafa experimental y caricaturista en redes sociales. Y este año estrenó su programa Calima de Ciudad en Radio Uartes. Ok, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Ok, bueno, y nuestro siguiente invitado de ese lado tenemos a Ramón Zambrano, licenciado en producción musical. Tiene una trayectoria de 20 años como gestor cultural y músico en el Ecuador. Ha sido docente y actualmente secretario del Sindicato Nacional de Músicos. También ha tenido la oportunidad de representar al Ecuador en conferencias internacionales sobre políticas culturales, como el Seminario Regional para Latinoamérica de la Federación Internacional de Músicos en Perú. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que se aborde este tema y espero poder aportar en la discusión. Ok, bueno, para empezar con el tema, bueno, primero vamos a explicar un poco por qué llegamos a esto. Bueno, en este caso, Yulisa y yo estamos en esto de la gestión cultural desde hace un año casi, ¿ya? Y bueno, nos hemos dado cuenta de varias cosas que pasan en este ambiente, ¿no? Especialmente ahora formamos parte de una comunidad de gestores culturales, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando empezamos con esto, hubo un momento en el que, cuando fue el momento de la consulta popular, no sé si se acuerdan todos ustedes, ya hubo un momento en esa parte de la consulta popular en la que todo el mundo sacaba lo que opinaba sobre eso. Claro. ¿No? Y especialmente en este grupo era de WhatsApp, ¿no? Entonces siempre estaba esto de que existe la cadena, de que se enviaba a todos los grupos de WhatsApp así, en gajo, para que la gente sepa qué es lo que pasa, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de este grupo, dentro de esta comunidad de gestores culturales en donde nosotros estábamos, se empezaron a enviar esas cadenas, pero la gente se molestó. Ya, se molestó porque dijo que no, que esto no es espacio para que nosotros hablemos de política ni nada de eso. Aquí estamos hablando de arte. Entonces ahí se empezó a hablar hubo este debate entre si el arte debe ser político o no. Okay. En este caso, muchas de las personas que estaban ahí, o bueno, una o dos personas que estaban ahí, dijeron de que aquí en Ecuador el arte y la política no se mezclan. Porque no está bien, o porque son proselitistas, o porque pasan un pocotón de cosas. Eso a nosotros nos llamó bastante la atención porque, bueno, nosotras, dentro de lo que consumimos, sí hemos visto de artistas que efectivamente sí se manifiestan de sus posturas políticas a través de su arte. Entonces, por eso hemos llegado a esta conclusión y esta pregunta, que es la que hacemos ahorita en el podcast, que es sobre si existe el arte político o si ha existido este ambiente de arte político aquí en Ecuador. Entonces, para empezar con la entrevista, y para empezar con la primera pregunta, que es para todos ustedes, ¿ustedes creen que se podría considerar al arte como político? ¿Cómo lo ven? Totalmente. O sea, yo estoy muy, muy a favor, no solo el arte político como manifestación de organizar una ciudad o de manifestar la democracia o algo así, o protestar, sino también como la política nos recorre a todos en todos nuestros aspectos de la vida. O sea, lo que pasa en el Estado nos afecta a todos. Y lo que nosotros hacemos, bueno, no necesariamente repercute directamente en el Estado, pero sí impacta mucho. El lugar en donde tú estás, de donde tú vienes, tu cultura, tu memoria, todo eso tiene una posición política. Entonces creo yo que todo el arte, aunque no se manifieste políticamente, tiene un punto de donde parte, y eso se interrelaciona bastante con la política. Sí, yo concuerdo con lo que dice Tepullica, que Tepu, para ser más familiar y más cercano. Así que yo coincido con lo que ella dice. Sí hay una carga política en la producción artística o en la producción
Sí, artística, de cualquier persona que se dedique pues a la actividad, indistintamente de la disciplina que practique, pues hay una carga política en su producto. Siempre hay que considerar también una cosa. Ella mencionaba hace un momento la política vista como la gestión pública o la gestión de administración del Estado, y la política del el tema partidista que previamente antes en off estábamos comentando, ¿no? O sea, el asunto de la política hay que considerar tal vez esos dos conceptos que, aunque parecen distantes, tienen una gran relación y empatan con lo que ella acaba de decir hace un momento. Tienen incidencia directa en la vida de nosotros como ciudadanos, como seres humanos, como artistas, como individuos. Entonces, sí afecta en nuestra vida, y a la final, si hablamos desde la concepción artística, el artista lo que busca es comunicar a través de su arte un determinado sentimiento. Y si en algún momento la política lo afecta, eso se ve traducido en su obra. Sí. Entonces, dependiendo de la obra, del análisis, dependiendo del contexto, pues sí habrá carga política en el producto de un artista. También, o sea, por lo menos acá, bueno, entra como todo esto del caricaturismo, que creo que es como, digamos, que en las artes gráficas es como lo más cercano a un arte que está muy, muy, muy marcado y muy influenciado por la política. Y acá, por lo menos en Guayaquil, hay una tradición de caricaturismo muy amplia. Sí. O sea, por lo menos está Bonil. Sí, o... El más conocido, por ejemplo. Ajá. O por lo menos Virgilio Jaime Salinas, que fue el que creó a Juan Pueblo. Él fue muy importante. Y justo en un libro que no me recuerdo el nombre, soy malísima para los nombres, pero en un libro que estaba leyendo hace unas 2 semanas en la biblioteca municipal, hablaba sobre cómo Jaime Salinas, él realmente veía la caricatura como un momento de análisis. Y es muy chévere porque la caricatura también te hace reír, ¿entiendes? Es como irónico, analiza, habla de la política, se burla, pasan muchas cosas en la caricatura. Y eso es algo bastante de Guayaquil. O sea, Virgilio Jaime Salinas, él es uno de los fundadores de la revista Cocoricó, que salió en 1932, y estaba como completo y totalmente en contra de Bonifaz, que fue este presidente por el que hubo la guerra de los 4 días, y aunque suena como que una guerra muy estúpida, murieron 2.000 personas en 4 días. un desastre. Y ellos, o sea, esta revista Cocoricó fue muy contestataria, o sea, un arte que realmente estaba, el gobierno hacía algo y venía el arte a hablar de eso, a comentar eso. Inclusive Juan Pueblo nace como una figura, no necesariamente como la vemos ahorita, que es como el emblema del guayaquileño, así como que este es Juan Nació Pueblo. como un elemento de denuncia. Sí, y como un elemento de denuncia. No sabíamos eso, Sí. Eso es nuevo, ¿verdad? Claro, yo no sabía que tenía este trasfondo de protesta, básicamente, de protesta social, de crítica social. Claro, no, y era como, el Juan Pueblo realmente era como un colectivo. O sea, como al momento de quejarse del gobierno, hay líneas en las que dicen, el gobierno hace esto, Bonifaz hace tal cosa, y el Juan Pueblo está olvidado. Era como la cara en ese momento. Ajá, era como una especie de manera de referirse a toda la población. Entonces ellos le dieron como este giro en esta revista que se llama Cocoricó, y ahí aparece Juan Pueblo. Y es muy chévere ver cómo esto realmente nació como una especie, como un símbolo de protesta, ¿no? Eso que acabas de decir nos parece muy interesante porque justo era una de las preguntas que teníamos, ¿verdad? ¿Ya? Que era un enfoque histórico, ver qué ha pasado. Ajá, era sobre ver como esto en la experiencia de ambos, ¿no? Tú con esto de las revistas que hacen, ¿no? Que colecciones, que nos cuentes algún caso de arte político que haya pasado. Y ahorita nos acabas de contar el de Juan Pueblo, que yo literalmente no tenía ni idea de que era algo político, de algo de protesta. Hay un montón de cosas, o sea, realmente cuando tú vas al archivo te quedas loco, porque es como que te enteran los chismes de hace como 100 años y da mucha risa, porque obviamente tú lo ves con esta mirada contemporánea de, ay, no tenían internet, o ay, este era como Twitter, así, pero realmente hay muchísima riqueza en las revistas, por eso me encanta. De ahí, bueno, también hablaría un poco de la obra de Galo Galecio, claro, que él fue caricaturista, después se hizo muralista en México, creo que él muere en México. Y fue muy importante sobre todo para el tema del caricaturismo en revistas. O sea, él hacía unos retratos que son unas cosas muy graciosas porque no es un retrato caricaturizado, pero tampoco es un retrato realista y tampoco es un retrato abstracto. O sea, el man encontró como un punto en el cual juntó la caricatura con la abstracción, con lo gráfico y como que
a través de sus retratos tú podías muy bien como entender la personalidad de figuras políticas. O sea, a veces se burlaban del gobierno, se burlaban de Bonifaz también, o de José Antonio Luis Tamayo, creo que se llamaba él, de Tamayo, que fue cuando Mosaicos empezó a salir con la presidencia de él. Entonces, qué interesante. Era como que full todo el tiempo, o sea, sobre todo aquí en Guayaquil, que siempre para mí ha sido como muy punk, siempre era como esta resistencia, o sea, siempre buscar como esto de ser resistente a la política, y eso es lo que por lo general, por ejemplo, nosotras cuando nos referimos a arte político, al menos al principio, pero que creíamos esto del arte político como ser alguien que es contrario, alguien que hace protesta, ¿no? Y en este caso, a nosotros, con ustedes, por ejemplo, en el lado de Tepuyica, tú eres una persona que dice mucho sus posturas a través de su arte, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en tu perfil pude ver una publicación que es ¿hasta cuándo? Es el titular, ¿no? Que en ese post como que intentas criticar a la seguridad, de todo ese tema de inseguridad que estamos viendo en el Estado. Entonces, ¿no podrías hablar un poquito más de eso? Ajá, pero antes de eso también, para hablarles la pregunta a usted, y es que, por ejemplo, del lado de usted, usted es parte del Sindicato Nacional de Músicos, y no hay nada más político que ser parte de un sindicato, prácticamente. Entonces, en este caso, ¿no? Del lado de Tepuyica quisiéramos saber como que, del lado de ustedes dos, ¿no? Porque prácticamente ustedes dos son parte de algo político y algo de protesta, ¿no? ¿En qué momento de sus vidas ustedes decidieron realizar estas manifestaciones políticas en su arte? Primero vamos con Ramón. Bueno, a ver, la incursión o la combinación de mi producción como artista vinculada hacia los procesos políticos no ha sido tan prolífera como quisiera, ¿no? Pero básicamente mi interés de incursionar no en la política en sí, sino de preocuparme por los temas que sí inciden y que sí afectan la vida de los que vivimos, principalmente de la música. Yo soy músico y me debo a ese sector, ¿no? Y eso no quiere decir que no le dedique interés a las cosas que afectan a otras disciplinas del arte o de la cultura. Pero en mi caso, muy, muy particular, yo creo que lo que me motivó a volcar la mirada hacia el tema de la política pública que incide en los procesos culturales fue precisamente la ausencia de una estructura para el desarrollo de la industria de la música. Entonces, o el resurgimiento, no quiero ser tan categórico, pero el resurgimiento de la industria de la música, porque si hay una pseudoindustria informal, porque hay producción artística, porque hay producción musical, pero no es parte de un universo que permita consolidar una industria para que todos esos artistas pues tengan los espacios que en justicia merecen. Entonces, no se puede, si los mismos artistas que están dedicados solamente a la producción musical no ponen atención en el tema de la política pública, ¿quién lo va a hacer? Claro. Entonces yo me hice ese cuestionamiento y dije, si existe un sindicato desde 1938 y está un poquito ahí escondido, está un poquito dormido, está un poquito abandonado, ¿por qué no entramos? Como una lavadita y a mi lo prima. reorganizamos. Una lavadita y a trabajar. Entonces hicimos precisamente eso con un grupo de compañeros. Tomamos la iniciativa de recuperar los procesos de política pública cultural desde el Sindicato de Músicos, y ya desde hace aproximadamente 7 años, estamos levantando una serie de procesos que van a permitir pues que el sindicato se vaya fortaleciendo y es que esto en consecuencia pues beneficia a la gente que va a seguir haciendo música. Si haya o no Estado, hay artistas que se van a seguir manifestando a través de sus productos. Entonces, lo que queremos es lo que decía en su momento Tepuyica, ¿no? Que haya un intermediario entre el artista y el Estado y que hayan garantías para que estos puedan convivir y que sean, porque son parte de la misma sociedad, o sea, eso no va a cambiar. Claro. Entonces, este sindicato que había estado durante muchísimo tiempo ahí dormido, necesitaba una especie de sacudida y tuve que tomar la decisión de encontrar la forma de dedicar mi tiempo también en mi producción musical
hacia ese tipo de procesos que no pueden quedar divorciados de la música. No. Eso es verdad, tiene toda la razón del mundo. Sí, bueno, ahora podemos ir por tu lado. Coméntanos. Bueno, primero esto que dices del sindicato a mí me parece interesantísimo, porque yo no sabía que había un sindicato de músicos. Creo que tampoco. Yo no tenía idea de que había un sindicato de músicos y me parece muy chévere que exista, porque sí es, o sea, aquí en el Ecuador los espacios para la música siempre están como muy ligados al Estado o muy ligados como a cosas que no tienen garantía a veces, o sea, espacios independientes, cosas así, y es muy chévere, o sea, me parece qué chévere eso, primero que nada. Bueno, ahí lo tienes. Sí. Bienvenido. Qué bonito, de verdad, me parece una labor súper chévere lo del sindicato. Y bueno, con respecto a mi arte, pues, como dije al principio, la política es algo que nos afecta a nosotros, ¿ya? Y de ahí viene un poco esta frase que me parece muy acertada, que es que lo personal siempre va a ser político, ¿no? Uh-huh. Y lo político a veces se vuelve muy personal también. Porque, bueno, esta ilustración que hablaste antes, el de ¿Hasta cuándo? La hice justo cuando pasó todo esto del 9 de enero. Yeah. Y, o sea, realmente es una manera tú también de exteriorizar tus pensamientos y traducirlos a algo que mucha gente también está pensando. O sea, eso que pasó... Bueno, no hay que entrar en detalles de qué fue lo que pasó. Sí, no, pero era lo que decíamos hace un momento, es el principio natural de la producción artística. Claro. Tú buscas comunicar algo, y si en ese momento te sentías de una forma determinada por lo que estaba sucediendo, eso de alguna forma tenía que salir y expresarse en alguna pieza. Claro, igual, de hecho, esa vez que pasó esto del 9 de enero, mucha gente salió a hablar, bastantes artistas. De hecho, los artistas gráficos son los que generalmente más... hablan y se expresan políticamente. Claro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador o aquí en Guayaquil, yo diría que también, como estaba contando antes, existe una tradición demasiado amplia en ese aspecto. O sea, sobre todo, también porque muchos grandes artistas visuales siempre están también ligados a la política, esta crítica al gobierno, no solo crítica, sino cuestionamiento de las cosas y de las decisiones estatales, ¿no? Entonces... También me parece que igual aquí en Ecuador, la universidad pública que tenemos de artes, que es la UARTES, es una universidad muy política, que todo el tiempo se está posicionando y que inclusive en sus principios tiene como que la decolonialidad o la inclusión o la equidad, la interculturalidad, tiene muchas cosas que hacen que sea un sitio en donde se afloran pensamientos políticos. Exactamente. ¿No? Igual, bueno, yo tampoco conozco un artista gráfico que no esté metido en algo político o que no se vaya a hacer paste o que no se vaya a compartir, porque realmente, o sea, primero funciona como una descarga. O sea, por más que uno diga, no, bueno, que yo quiero que la gente como que llegue a pensar en lo que hizo el gobierno y como a cuestionar a través del humor y tal, también, o sea, yo lo veo bastante como que es una descarga. De tú, o sea, tienes tantas cosas que te afectan y que tú no puedes controlar tampoco. O sea, porque las cosas que pasan aquí en Ecuador uno no las controla. O sea, tú no controlas si va a haber un tiroteo, tú no controlas si va a haber un atentado. Nada de eso lo controlas y el Estado, que se supone que tiene que controlar eso, tampoco lo hace. Entonces también es una especie de descarga, diría yo. Y creo que también es eso, es como un poco terapéutico tú sentarte y decir, bueno, hoy pasó esto... Y ya, o sea, tengo que soltarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita que me hablas de esto del dibujo y de Ecuador y sus antecedentes, me doy cuenta de algo, o sea, recién ahorita caigo en cuenta, y es de que el dibujo, bueno, así que, por ejemplo, si hablamos de arte político en el extranjero, no sé, yo qué sé, Chile o Argentina, con sus músicos que hacían arte político, ¿no? Acá en Ecuador, en cambio, es el dibujo, es el arte lo que hace eso, y me gusta porque, después de todo, siento que pareciera que Ecuador, su arte representante ha sido la pintura siempre. Porque si nos vamos a la escuela de Quito, todo el mundo conoce la escuela quiteña de arte de pintura. Entonces es como que la pintura es el arte ecuatoriano que más cargado está o que más representativo es, así pareciera. O sea, es el que... algo pensativo, Ramón, tal vez tenga algún otro ejemplo de arte. Es que lo que dices me resulta interesante, pero debemos girar sobre dos ejes, que son los dos conceptos que tiene la política. La política como la administración del poder y la política como esta pugna de poder, de grupos que quien golpea, unos señores ya
mayores con guayaberas que golpean la mesa para quererse hacer con el poder. Ajá, entonces hay que hacer esa separación. Y sobre esa misma separación tenemos que ver de qué forma la carga, la expresión estética de la obra busca conectar con cualquiera de esos dos conceptos. Por ejemplo, no podemos decir lo mismo me pongo un ejemplo, perdónenme que lo utilice, esta victoria de Samotracia, que no tiene, que parece que tuvo alas pero no tiene cabeza, no tiene brazos, y de qué manera esa pieza puede interpelar al poder público, no sé, de los griegos o de los romanos, o cómo porque esto sucede, y no sé, espero que de pronto ustedes me puedan ayudar a entender este concepto artístico también, de una banana pegada con una cinta en una pared blanca, de qué manera eso denuncia, cómo puede ser considerado arte, y cómo ese tipo de arte puede ser una pieza que denuncia un tema de la política pública o de la vida pública. Entonces, hay cosas que hay que considerar y ver de qué forma la valoración que le damos a una pieza y a otra puede servir para discutir un tema en concreto que conecte con esos dos conceptos de la política. Yo creería que lo que decías hace un momento sobre la escuela quiteña, sí hay denuncia, pero es una denuncia que gira en torno hacia el poder que tenía la iglesia, no solamente sobre el mismo artista, sino sobre la sociedad. Claro, no me refería a la escuela quiteña como algo de protesta política, sino que me refería a cómo en Ecuador el arte gráfico, el arte visual es prácticamente como que lo que más nos representa, y eso me pareció muy interesante. Tal vez. Creo que eso estaría como para otro tipo de podcast, hablando específicamente de las pinturas, pero me pareció súper chévere porque tú nos estás hablando de eso, y efectivamente tenemos bastantes antecedentes de artistas gráficos que han hecho igual cosas hay así. antecedentes de todo. Como que no solo... Porque, por ejemplo, en la música yo tengo algunos antecedentes de arte político en la música. Yo qué sé, por ejemplo, ahorita, Lola Boom. ¿Conocen? ¿Conocen Lola Boom? Ellos hacen bastantes músicas, protestas. Tienen una que se llama Ecuador. ¿La has escuchado? El Ecuador. ¿No la has escuchado? Deberías. Sí, entonces eso me parece súper chévere. Y pero de ahí... Hay un artista quiteño que ahora se me escapa el nombre, pero ahí escribió en el año 84, 80 y pico, en la época del gobierno de León Febres Cordero, escribió una canción que se llama Oiga, señor prohibicionista. Y le decía, entre las cosas que le decía en su letra, decía cosas como, no recuerdo textualmente, decía, si me rompe la guitarra la remendaré, y si me mata o si me manda a matar, pues desde mi tumba cantaré. O sea, el tipo buscaba denunciar, y su música fue prohibida en esa época. Estamos hablando de uno de los gobiernos que de Febres Cordero, sí, está recordado por una especie de represión, una carga represiva que fue bastante fuerte. Así, y este artista quiteño que vive a la fecha, todavía se mantiene, no recuerdo ahora su nombre, y discúlpenme si es que de pronto le llega esta información, que sería genial que lo viera. Me parece valiente que desde esa época haya hecho esta denuncia a través de su música. Y sí hay antecedentes, como dice Tepu, sí hay antecedentes de diferentes manifestaciones de la cultura y del arte, de piezas que han hecho denuncia política. Bueno, con Ariadna, otra cosa que hemos visualizado mucho en la sociedad ecuatoriana es que no se debate abiertamente de política. Hay como cierto rechazo a hablar de los temas de política. Entonces eso es algo que queremos saber dentro del grupo de los artistas. Si se habla abiertamente, si no se habla, y si no resulta contradictorio el hecho de que como decías antes, son cosas que los atraviesan, las políticas que no se hacen o lo que se deja hacer, los atraviesan, al final del día los terminan afectando al momento de realizar sus trabajos, o los precarizan. Son cosas que los terminan afectando. Y por ejemplo, eso de aquí, de este rechazo a la política, o hablar de ello del lado de los artistas, como pasaba en el grupo en el que estábamos, ¿no? O sea, se debe más a que hay esta confusión, ¿ya? De que política es solo los malos gobernantes que vienen del Estado, se llevan la plata y eso. Entonces es como que la gente piensa que política es eso, y por eso no quieren hablar de ello. Prácticamente pasa así desde su perspectiva. A ver, nuevamente vamos a girar en torno a esos dos ejes, que son los ejes conceptuales del término política. Y creo que aquí tiene mucha responsabilidad en que se haya fortalecido uno más que otro, los medios de comunicación, porque lo que vemos a través de los medios de comunicación es precisamente esa pelea de grupos partidistas que
que libran una batalla para quedarse con el poder o para hacerse del poder. Y eso es lo que vemos todos los días. Entonces, indistintamente de si eres un artista o no, a cualquier ciudadano, que un ciudadano pacífico, hablemos de un ser humano pacífico, no le gusta la beligerancia, no le gusta el enfrentamiento, no le gusta la discusión, entonces la discusión de ese nivel, ¿no? De ese calibre. Entonces, es obvio que siempre haya un resquemor hacia abordar un tema de una discusión que siempre nos va a enfrentar, y nos va a enfrentar en un mal plan. Entonces, yo creo que no, el que el artista o el no tratar de discutir de ese tema no es exclusivo de los artistas. La misma sociedad, nosotros, toda la sociedad ecuatoriana está preocupada de tantas cosas, por lo menos de mantenerse viva que termine el año, claro, que hablar de un tema que nos lastima es eso, es ahondar en el dolor. Entonces, eso, extrapolando esa idea hacia el sector de la cultura, los artistas no quieren vincular su producción artística con un tema como ese, con un tema tan doloroso como ese, aunque lo denuncien, aunque lo reflexionen, aunque lo analicen y lo padezcan, porque padecemos esto, son parte de la sociedad que padece los males de la mala política, y somos víctimas de esa pugna de poder entre gente que está interesada en hacer cualquier cosa menos solucionarle los problemas a la gente. Entonces, sí, preferimos huirle a esa discusión de la que no somos parte, con la que no nos conectamos, con la que no nos sentimos identificados, y eso se ve reflejado en que luego cuando suceden cosas como lo que ustedes me comentaron o nos comentaron al inicio, que es la introducción que dieron sobre este grupo de WhatsApp en el que ustedes incursionaron y que estaba compuesto por artistas y que en el momento de las elecciones pues se compartió una noticia de política y todo, se armó Troya y se empezaron a discutir y se armó ahí un incendio. Pues precisamente eso, porque nos sigue doliendo como sociedad el que haya un grupo de ancianos que se quieren repartir el poder y que no se preocupen por solucionar un problema del que todos somos víctimas. Entonces, yo sí creo que se ha visto, no es solamente un tabú del que el artista no quiere hablar, porque si hablamos de ciudadanos con la mente abierta, el sector de los artistas es tal vez el que abandera el que va en el primer puesto de la fila. Claro, los artistas tienen esta tolerancia hacia muchísimos temas que en el camino y el devenir y el desarrollo de la humanidad pues han ido implementándose, pero hablar de política sigue doliendo porque el relato que se ha posicionado en la discusión pública sobre el tema de la política es el otro concepto, el concepto del mal manejo del poder y la discusión sin sentido de gente que quiere beneficio para sí y no de manera colectiva. Bueno, sí existe una confusión. Yo creo que es una confusión que viene un poco más de afuera que de adentro. Porque igual considero que no hablar de política o no mencionarlo, al menos que haya sido como un consenso de no vamos a hablar todos de política, también requiere cierto privilegio, ¿no? O sea, a mí me parece que requiere cierto privilegio, porque si tú estás siendo afectado por las cosas que hace el gobierno, o estás siendo afectado por la mala gestión, por la falta de políticas públicas, porque, por ejemplo, ahorita el MAC se está cayendo y solamente se está haciendo cosas porque sacaron un video al lado de Revista Vistazo de Coavisa, no recuerdo. Sí, varios medios hicieron sobre varios medios eso. reseñaron lo que está pasando en el MAC, y ahí, después de que estuvo en la luz pública, es que se pudo hacer algo, ¿no? Entonces, como que en el momento en el que nos callamos o en el que dejamos de hablar, también para mí es una forma como de denotar que no te afecta, ¿no? No te afecta, o no te afecta lo suficiente como para o no te afecta lo suficiente como para poder traerlo a conversación. Entonces yo me he dado cuenta de que por lo menos en personas que tienen una, no sé, capacidad adquisitiva mucho más alta, de repente los temas políticos no son tan importantes, ¿no? Claro, o su obra no va a estar tan ligada a la política estatal o a denunciar ciertas cosas. Hablas de artistas. De artistas. Como que provienen artistas. de un sector que tiene poder adquisitivo. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Sí. Ya. Que su discusión y su producción artística no va a estar enfocada hacia... O sea, no digo siempre, pero digo, igual conversar de temas políticos requiere también una incomodidad. O sea, tú al hablar de política siempre vas a incomodar a una persona. Eso es verdad, ¿no? exacto. Siempre va a haber incomodidad. Y a veces nos cuesta encontrarnos con la incomodidad. O sea, nos cuesta que una persona venga y nos cuestione algo.
nos cuesta, o sea, a mí me cuesta, por ejemplo, muchísimo ver una persona como de súper derecha, Ajá. parada ahí hablando cosas. A mí me incomoda, o sea, Claro, realmente sí. me incomoda porque me parece que, bueno, que la derecha, pues, se salta mucho los derechos de muchas personas, ¿no? Ya, Pero, ok, sí. o sea, como que busca, pero eso no es la discusión, ¿no? Pero, Claro, sí. pero digo que, o sea, a mí me incomoda y hablar de política siempre va a incomodar en cualquier grupo. Entonces, por esa misma incomodidad, yo creo que es muy importante que los artistas hablemos de política y por eso, al menos en mi círculo de personas que conozco, siempre existe un diálogo. O sea, siempre existe no solo un diálogo analítico, a veces un diálogo como para burlarte o un diálogo para traerlo a colación, porque es importante también conocer las leyes, lo que pasa, ¿no? Las noticias, porque al no tener, o sea, al no tener esta conversación política, a mí me parece que también te olvidas un poco de lo importante que son tus derechos. O sea, lo importante que es votar, o sea, lo importante que, por más que vayas a votar nulo, hasta votar nulo está bien, amigo, pon lo que tú quieras, pero esto, o sea, los derechos que tenemos no se pueden negociar. Entonces, estar en esa conversación, en este constante diálogo político, nutre mucho eso. Claro, sí. Bueno, Ahora, eso sería como un tema amplio, creo también que se podría discutir más a profundidad, pero ahora me gustaría pasar al momento de responder las preguntas del público. La primera pregunta que tenemos es ¿qué eventos históricos han influido en su arte político? Pero es una pregunta un poco más para Tepullica. ¿Qué eventos históricos? Ajá. ¿Qué te causó? ¿Qué llegó a ti? ¿Qué dijiste? Eso es. Yo Bueno, voy por ese lado. ¿Qué pasó y te marcó? ajá, prácticamente es eso. Bueno, a mí, en mi arte, creo que como esta especie de despertar político vino bastante por la historia de la moda. Y suena como súper random, Ya, así. sí. Es muy random. Ajá. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la historia, o sea, siempre me ha apasionado. Pero me encanta, o sea, bueno, todo mi despertar político proviene un poco de la historia de la moda, porque para mí la historia de la moda también es un poco la historia del feminismo. Y también la historia, es una historia también en donde la mujer es participativa. O sea, donde hay crónicas, hay cartas, donde hay muchas cosas. Y eso me parece muy lindo. O sea, como que eso realmente fue como este evento histórico, como averiguar sobre las cotidianidades de las mujeres, ¿no? Como que, porque a través de la historia de la moda, o sea, bueno, están como estos vestidos lindísimos y todo, pero también existen muchas cotidianidades, realidades de 300 años atrás que a mí me parecen una cosa, o sea, no lo podría decir como un solo momento histórico, pero creo que como que en realidad aprender sobre historia de la moda fue algo que me hizo querer saber sobre política y sobre historia, porque, o sea, no puede ser posible que la historia de la moda sea la única historia donde hay participación femenina o de alteridades también. Entonces, como que eso. Sí, Ajá. Y del lado de ti, Ramón, ¿ha habido algún evento histórico o algo que te haya hecho de hacer de que tu arte sea político o alguna cosa así? No precisamente, y tomo lo que acaba de decir Tepu sobre que no circunscribiría su producción o su inspiración a abordar el tema político a través de su arte sobre un solo evento histórico, sino sobre los cuestionamientos que uno llega en algún momento a hacerse. ¿Por qué no hay, lo que les decía hace un momento, por qué no hay el desarrollo pleno de la industria de la música? Si hay muchísima gente talentosa. Esa es una pregunta que va a quedar siempre ahí en el ambiente y si no tomamos la decisión de aportar en la discusión, de elevar este tema a la discusión de la esfera pública, pues vamos a seguir preguntándonos siempre, vamos a seguir haciéndonos la misma pregunta. Claro. Entonces, ese deseo de querer buscarle una respuesta a esa pregunta, pues me ha llevado a volcar mi atención hacia estos procesos que conectan la política pues con el arte. Esa es la lucha que hemos emprendido desde el sindicato. Ajá, entonces bueno, como conclusión a todo lo que hemos hablado hoy, definitivamente ¿ustedes creen que exista un ambiente de arte político en Ecuador? Sí. Sí, Yo sí, 100%. Históricamente y actualmente. Sí, aunque no lo querramos reconocer, porque como les decía, resulta que el hablar de la política es bailar con la chica fea. Y eso no es así. Hay que bailar con la que nos toque, y la política es parte de la situación y es parte de esta sociedad y es parte de la discusión, y si lo podemos hacer como artistas a través de nuestra producción, ¿por qué no? Entonces, en lo que hablabas hace un momento sobre Osvaldo Guayasamín, Osvaldo Guayasamín le recuerda
a los políticos que se encargan de hacer las leyes todos los días en el salón plenario de la Asamblea. El mural que está detrás de los que presiden las sesiones es una denuncia al poder, es una denuncia al Estado. Analicen ustedes la historia y cada una de las piezas que componen ese mural es una denuncia y un recordatorio de que el ejercicio del poder público tiene que ir direccionado hacia el beneficio de la colectividad y que la creación de leyes que salgan de ahí, de ese pleno, tienen que garantizar el acceso pleno a la justicia que todos, tanto artistas como ciudadanos, merecemos. Así que sí hay arte político en el Ecuador. Y qué irónico que justo sea Guayasamín el que esté en la asamblea, viendo que la asamblea muchas veces tiene problemas para justamente esto, hacer su trabajo para las personas. A favor del pueblo. Ajá, entonces, bueno, eso ha sido todo por el primer episodio de hoy, bastante interesante. Gracias, Tepullica. Muchas gracias a ustedes por la Ramón. invitación. Muchas gracias. Y gracias por todas las cosas que hemos aprendido hoy, desde Juan Pueblo siendo una caricatura de objeto de protesta política, hasta esto del Sindicato Nacional de Músicos y de cómo eso ha apoyado a los mismos derechos de las personas y de los artistas, y lo último de Guayasamín en la asamblea. Entonces, eso es todo y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Chao.